¿Qué tal, Victoria? Te doy la bienvenida a tu curso de cálculo diferencial basado en el temario del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí. El día de hoy vamos a ver el tema 1.1, los números reales. Los números reales se dividen en varias partes o se categorizan de diferente manera. Primero, vamos a tener lo que son los números naturales. Vamos a tener los números naturales, los cuales se representan con la letra n. Los números naturales son, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, y así podemos seguir hasta infinito. Una de las aplicaciones de los números naturales es el conteo. Por ejemplo, nos sirven para contar manzanas. Yo tengo una manzana, yo tengo dos manzanas, yo tengo tres manzanas, yo tengo cuatro manzanas, yo tengo seis manzanas, y así podemos seguir. Entre las propiedades más importantes de este conjunto podemos mencionar la existencia de un orden. Y sí, podemos observar que del 1 sigue el 2, del 2 sigue el 3, del 3 sigue el 4, del 4 sigue el 5, del 5 sigue el 6, del 6 sigue el 7, del 7 sigue el 8, del 8 sigue el 9, y así podemos seguir. También podemos observar la existencia del 1 como primer elemento. También podemos observar que todo número natural tiene otro como sucesor. El sucesor del 1 es el 2, el sucesor del 2 es el 3, el sucesor del 3 es el 4, el sucesor del 4 es el 5, el sucesor del 5 es el 6, el sucesor del 6 es el 7, el sucesor del 7 es el 8, el sucesor del 8 es el 9. Y también que todo número natural, excepto el 1, tiene otro número natural como antecesor, excepto el 1. El 1 no tiene antecesor en este conjunto de números naturales. El antecesor del 2 sería el 1, el antecesor del 3 sería el 2, el antecesor del 4 sería el 3, el antecesor del 5 sería el 4, el antecesor del 6 sería el 5, el antecesor del 7 sería el 6, el antecesor del 8 sería el 7 y el antecesor del 9 sería el 8. Bien, aquí podemos observar algunas de las propiedades de los números naturales. Habíamos dicho que el conjunto de los números naturales
iniciaba en el 1 y así seguía, después el 2, después el 3, después el 4, después el 5, después el 6, después el 7, hasta infinito. Vamos con la primera propiedad que dice lo siguiente. Si n pertenece a los naturales, vamos a decir que el 2 es n. N es igual a 2. Entonces, se está cumpliendo que el 2 pertenece al conjunto de los números naturales. Entonces, esta n, entonces se tiene que cumplir esto, que el 1 siempre va a ser menor a cualquier n que encontremos dentro del conjunto de los números naturales. Entonces, si se cumple que el 1 es menor a 2. Otro ejemplo, si decimos que n es igual a 5, entonces se cumple que el 5 pertenece al conjunto de los números naturales y se cumple que el 1 es menor a 5. 1 es menor a 5. Ahora, vamos a decir que n es igual a 7. 7 pertenece al conjunto de los números naturales y también se cumple que el 1 es menor a 7. Ahí está. Ahora, vamos con la siguiente propiedad. Nos dice lo siguiente. Si k pertenece a los números naturales, vamos a decir que k pertenece a los números naturales y k va a ser 3. Se define su sucesor como k más 1. Sucesor k más 1. Y esto va a ser igual a k, que es 3, más 1 va a ser igual a 4. El sucesor de 3 es 4. Y además que k más 1, que sería 4, pertenece a los números naturales. Y sí, entonces k, que es 3, pertenece al conjunto de los números naturales. Entonces el 3 pertenece al conjunto de los números naturales. Y se define su sucesor como k más 1. 3 más 1 sería 4. Y podemos observar que este 4 también pertenece al conjunto de los números naturales. Eso es lo que nos quiere decir. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora, vamos a decir que k es igual a
5. Entonces se cumple que 5 pertenece al conjunto de los números naturales, que es esta parte. Se define su sucesor como k más 1. Sucesor k más 1. Y k es 5 más 1, que es 6. Entonces se cumple que el 6, que es el sucesor, también pertenece al conjunto de los números naturales. Vamos con la propiedad 3. Me dice, k pertenece al conjunto de los números naturales. Vamos a decir que k ahora es 1. Entonces, este 1 sí pertenece al conjunto de los números naturales. Aquí lo tenemos. Ah, pero aquí me está diciendo que k tiene que ser diferente a 1. Entonces, aunque sea parte de los... A ver, ahorita te los explico. Entonces, a ver. Me dice, si k pertenece a los números naturales, pero no podemos tomar el 1, hay que descartarlo. Esa k que voy a tomar tiene que ser diferente a 1. Entonces puedo tomar el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 hasta infinito, pero no el 1. Entonces voy a decir que mi k va a ser igual a 3. Se define su antecesor como k menos 1. Y esto va a ser igual a 3 menos 1. Y el antecesor sería 2. El antecesor de 3 sería 2. El antecesor de 4 sería 3. El antecesor de 5 sería 4. El antecesor de 7 sería 6. Y ahora nos está diciendo que ese k-1 pertenece a los números naturales. Entonces este 2 se hace parte de los números naturales. Aquí lo tenemos. Vamos a seguir. Ahora tenemos lo siguiente. En los números naturales se definen dos operaciones. Vamos a tener lo que es la suma y lo que es la multiplicación. Entonces, en los números naturales se van a definir dos operaciones, la suma y la multiplicación. Ahora, ambas operaciones deben de ser cerradas. ¿Qué quiere decir esto de cerradas? Pues bien, habíamos dicho que el conjunto de los naturales era el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, hasta infinito. Esto de cerrado quiere decir lo siguiente, que si yo tomo, por ejemplo, dos números naturales, vamos a decir que el 1 y tomo el 5 y lo sumo, 1 más 5 es 6. Esto de cerrado quiere decir que si yo tomo dos números naturales del conjunto
y lo sumo, la respuesta, que es 6, se encuentra dentro del mismo conjunto. Lo mismo va a pasar para la multiplicación. Si pasa para la suma, tiene que pasar para la multiplicación. Si yo multiplico 1 por 5, me va a dar 5. Son dos números que yo tomé del conjunto de los números naturales. Entonces, ¿qué pasa? La respuesta, que es 5, se encuentra dentro de ese mismo conjunto. Vamos a hacer otro ejemplo. Si ahora yo tomo, por ejemplo, el 4 y lo sumo con el 2, me va a dar 6. Son dos números que yo tomé dentro del conjunto y la respuesta se encuentra dentro del mismo conjunto, que es 6. Ahora, si yo multiplico 4 por 2, esto es 8. Son dos números que yo tomé dentro del conjunto. Al yo multiplicar 4 por 2 me da 8 y la respuesta se encuentra dentro del conjunto. Eso es lo que quiere darnos a entender esto de operaciones deben de ser, que las operaciones deben ser cerradas. Ahora, esta parte de conmutativo quiere decir lo siguiente. Quiere decir, por ejemplo, si yo sumo 1, si yo tomo dos números naturales, por ejemplo el 1, y tomo el 5, si yo sumo 1 más 5, esto me da 6. Y yo voy a obtener la misma respuesta si sumo 5 más 1. Voy a seguir obteniendo 6. ¿Se dan cuenta? Primero sumé 1 más 5 y obtuve 6. Después 5 más 1 y llegué al mismo resultado. Aquí lo único que cambia es el orden. Aquí empezamos con el 1 y acá empezamos con el 5 y llegamos a la misma respuesta. Eso quiere decir conmutativo. Otro ejemplo. Si por ejemplo yo tomo ahora el número natural 6 y tomo el número natural 10 y lo sumo, esto me va a dar 16 y voy a llegar a la misma respuesta si yo sumo 10 más 6. Eso va a ser igual 16. Es lo mismo. Y lo mismo va a suceder con la multiplicación. Tomo dos números naturales, multiplico 1 por 5, me da 5. Y voy a llegar al mismo resultado si multiplico 5 por 1. Es 5. Lo único que cambia es el orden, pero llegamos al mismo resultado. Acá sucede lo mismo. Multiplico 6 por 10 es 60. Y si multiplico 10 por 6, llegamos al mismo resultado, es 60. Ahora, asociativo, ¿qué quiere decir? Vamos a tomar tres números naturales, por ejemplo, el 2, el 3 y el 5.
Ahora vamos a sumar estos tres números, 2 más 3 más 5, y vamos a encerrar entre paréntesis el 3 y el 5. Entonces, primero vamos a resolver lo que está dentro de los paréntesis. 5 y 3 nos da 8. Nos queda 2 más 8. Y 8 y 2 nos va a dar 10. Ahora vamos a realizar la misma operación. 2 más 3 más 5. Pero ahora vamos a encerrar entre paréntesis 2 y 5. Y ahora vamos a realizar primero la operación de 2 más 3 es 5. Y le sumamos 5. No, a ver, sí. 2 más 3 nos da 5 y 5 nos va a dar 10. Si se fijan, llegamos a la misma respuesta. Lo que pasa es que aquí lo único que cambia es que agrupamos estos dos, realizamos esta operación primero y después le sumamos el 2. Y aquí agrupamos estos dos y después le sumamos el 5 y llegamos a la misma respuesta. Eso quiere decir asociatividad. Eso se da en la suma, pero también se da en la multiplicación. Si yo tengo la multiplicación de, por ejemplo, tres números naturales, que son estos, agrupo estos dos. Primero realizo lo que está dentro de los paréntesis. 2 por 3 es 6. Por 1 y después 6 por 1 es 6. Hice primero lo que está dentro de los paréntesis. Ya que hice lo de los paréntesis, multipliqué por el 1 y obtuve 6. Ahora vamos con el siguiente. 2 por 3 por 1. Agrupo estos dos. Realizo primero lo de los paréntesis. 3 por 1 es 3. Y después multiplico por 2. 2 por 3 es 6. Llegamos a la misma respuesta. Eso es la propiedad de asociatividad. Ahora, ¿qué nos dice? Nos está diciendo el número natural 1 es el neutro multiplicativo. A ver, tenemos el conjunto de los naturales, que es 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así hasta infinito. Me está diciendo que es el neutro multiplicativo. ¿Por qué neutro multiplicativo? Porque yo al multiplicar cualquier número natural por el 1, voy a obtener ese mismo número natural. Por ejemplo, si yo multiplico el 1 por el 3, voy a obtener el 3. Si yo multiplico el 1 por el 4, voy a obtener el 4. Si yo multiplico el 1 por el 7, voy a obtener 7. Cualquier número multiplicado por el 1 va a dar ese mismo número, ya que el 1 se considera como un número neutro y se le dice neutro multiplicativo. Con todo esto podemos concluir que los números naturales
que los números, ahora vamos, perdón, ahora, ahora con todo esto podemos concluir que los números naturales están contenidos dentro de los números enteros, que es otro conjunto que vamos a ver a continuación. ¿Por qué esto? Pues aquí lo podemos observar. Los números naturales están contenidos en los números enteros. El conjunto de los números enteros ya incluye números negativos. Es decir, el conjunto de los números enteros se representa con la letra Z y pueden ser los siguientes números. Vamos a decir que pueden ser negativos, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 y así podemos seguir. Entonces, aquí nos está diciendo los números naturales están contenidos dentro de los números enteros. Todo esto corresponde al conjunto de los números enteros y todo esto corresponde al conjunto de los números naturales. Entonces, dentro los números naturales pertenecen al conjunto de los números enteros. Es lo que nos quiere decir esto. Muy bien. Ahora, ¿para qué nos sirven los números enteros? Nos sirven para describir fenómenos físicos, como por ejemplo las temperaturas bajo cero. Estamos a -20 grados, estamos a -10 grados, estamos a -5 grados. Para eso nos sirve. También nos sirve para describir las altitudes por debajo del mar o la distancia entre dos puntos iguales. Esas son una de las aplicaciones. Y aquí tenemos ese conjunto de los números enteros. Podemos observar que a diferencia del conjunto de los números naturales, aquí ya podemos ver números negativos y podemos ver un cero incluido. Entonces, ¿qué nos dice el conjunto de los enteros? Para el conjunto de los enteros también están definidas las operaciones de suma y producto, que son de nueva cuenta cerradas, conmutativas y asociativas. A ver, vamos a realizar la prueba. Nos dice que son cerradas. Entonces, si yo tomo dos números enteros, por ejemplo, el -4 y el 1, -4 más 1 nos va a dar -3. El -3 se encuentra dentro del conjunto de los enteros, aquí está. Entonces sí es cerrada para la suma. A ver, vamos a probar para la multiplicación. -4. Tomo el -4 y tomo el 2. -4 por 2 nos da -8. El -8 también se encuentra dentro de los enteros. Aquí podemos seguir así,
creciendo esta lista de números negativos hacia la izquierda y encontraríamos el -8. Entonces sí se cumple que es cerrada tanto para la multiplicación como para la suma. Sí se cumple. Ahora conmutativo. Vamos a probar a ver si es conmutativo. Si yo tomo dos números enteros, por ejemplo el -2 y el 3, y lo sumo, voy a obtener -2 más 3, me va a dar 1. Ahora, si yo cambio el orden 3 menos 2, voy a seguir obteniendo 1. Ahora, si yo para la multiplicación multiplico 3 por -2, voy a obtener -6. Y si yo multiplico -2 por 3, voy a obtener -6. Entonces, aunque cambie el orden, siempre vamos a llegar al mismo resultado, tanto para la suma como para la multiplicación. Entonces, sí se cumple que es conmutativo. Muy bien. Y asociativo, a ver, vamos a probar si es asociativo. Asociativo. mm, A ver, tomamos dos números, tres números. Por ejemplo, el uno, tomamos el 2, el 3. Vamos a tomar aquí el -1 y acá -3. -1 más 2 más -3. Agrupamos estos dos y realizamos primero lo que es la operación de adentro. Vamos a obtener -1 más, aquí 2 más por menos es menos, y aquí vamos a tener -1 más 2 menos 3 nos va a dar -1, y aquí vamos a tener más por menos es menos, que sería -1 menos 1, esto nos da 0. Pero si ahora yo realizo el mismo procedimiento, si ahora yo realizo el mismo procedimiento, tengo que llegar al mismo... Si yo agrupo diferentes números y realizo el mismo procedimiento, tengo que llegar al mismo resultado. Por ejemplo, vamos a tener el -1 más 2 más -3, pero ahora agrupo estos dos. -1 más 2 es 1.
Y aquí voy a tener más por menos es menos 3. Y aquí, a ver, aquí ya la regué. Sí, miren, acá tomamos tres números, los sumamos, menos uno más 2 más menos 3. Ahora agrupamos estos dos números y realizamos las operaciones de aquí adentro. Más por menos es menos. 2 menos 3 nos va a dar menos uno. Y aquí vamos a tener menos uno. Y aquí más por menos nos da menos. Y menos uno nos da cero. Ahora si realizamos lo mismo, pero ahora yo tengo menos uno más 2 más menos 3 y agrupo estos dos, ¿qué sucede? Menos uno más 2 nos va a dar uno. Y acá voy a tener más por menos nos va a dar menos. A ver, aquí ya hay un error. A ver, vamos a hacerlo a paso. Nos está diciendo que tomemos, por ejemplo, tres números enteros. Vamos a tomar el menos 4. Vamos a tomar el 2 y vamos a tomar el 3. Vamos a sumarlos. Menos 4 más 2 más 3. Vamos a agrupar estos dos primero. Entonces esto nos va a dar igual a menos 4. Realizamos primero lo de los paréntesis. Aquí los corchetes 2 y 3 nos va a dar 5. Y acá nos va a dar 5. Menos 4 nos va a dar 1. Ahí está. Ahora tomamos estos mismos tres números, que es menos 4 más 2 más 3. Agrupamos estos dos. Agrupamos estos dos y realizamos las operaciones. Menos 4 y 2 nos va a dar menos 2. Le sumamos 3 y menos 2 más 3 nos va a dar 1. Llegamos a la misma respuesta. Entonces sí se cumple que es asociativo.